Llevo 2 meses siendo inspirado y dirigido por el Espíritu Santo para hablar acerca del cambio de mentalidad que tenemos que tener en nuestras vidas. Y que es algo que a consideración personal es lo más difícil a lo que me he enfrentado. Lo más difícil a mi propia consideración que existe. El poder ser el instrumento, una persona que trata de ser utilizada por Dios para hacer que la mentalidad de la gente vaya cambiando, es muy difícil y es muy complicado por una razón. La razón es que existen fortalezas mentales en nuestra vida que dirigen nuestro comportamiento. Nosotros tenemos fortalezas mentales y esas fortalezas mentales dirigen la manera en la cual nos vamos a comportar, cómo nos vamos a dirigir, cómo vamos a reaccionar, cómo tomamos las cuestiones con las que estamos lidiando a diario. Tiene que ver con nuestros pensamientos. Proverbios capítulo 23, verso 7 dice que tal cual eres en tu pensamiento, así es como tú te comportas. Queda completamente sustentado bíblicamente que nosotros somos dirigidos por nuestros pensamientos. Qué interesante. Somos dirigidos por nuestros pensamientos. Si tenemos un pensamiento completamente relacionado con estar en el suelo, así es como nosotros nos comportamos. Si nuestros pensamientos están arriba de donde deberían estar, así también nos comportamos. El terreno más complicado y más difícil para conquistar es el terreno de la mentalidad. Si nosotros tenemos una mentalidad pequeña, estrecha, limitada, no vamos a ningún lugar, a ninguna parte, mis amados hermanos. No nos dirigimos a ningún lado si nuestra mentalidad es pequeña, si nuestra mentalidad es limitada, si nuestra mentalidad es estrecha, no vamos para ningún lado. Si tú piensas pequeño en cuestión, mira y sígueme con mucha atención, piensas en pequeño en cuestión de tu negocio, piensas en pequeño en cuestión de tu familia y piensas en pequeño en cuestión de Dios o las cosas espirituales, estás destinado a vivir en miserias. Estás destinado a vivir en miserias. Miserias que tienen que ver con lo físico, miserias que tienen que ver con lo familiar, miserias que tienen que ver con lo económico y miserias que tienen que ver con lo espiritual. ¿Cómo yo puedo decirle a una persona que busque a un Dios grande cuando su mentalidad es pequeña? Te pregunto. ¿Cómo puedo enseñarle de un Dios que no tiene límites cuando toda mi vida he vivido bajo límites? ¿Cómo puedo decirle, mira, hay un Dios poderoso, grandísimo, enorme, al cual tú puedes buscar cuando mi mente es muy pequeña? Es complicadísimo, es lo más complicado a lo cual yo me he enfrentado. 2 meses hablando de un cambio de mentalidad. Es complicadísimo, es tan sencillo como lo que te acabo de decir. Si yo le hablo a una persona que existe un Dios grande, pero toda su vida ha vivido con una mentalidad pequeña, va a ser complicado que pueda creerme. Es por eso que traigo nuevamente un tema relacionado con esto. Y vamos a irnos al segundo libro de Reyes, capítulo 6, verso 1 al 3.
busca a Dios, ¿no? O sea, es una de las frases, busca a Dios, búscalo porque Él es grande, Él es poderoso. ¿Cómo va a buscar cuando en lo terrenal no busca nada? Necesitamos abrir nuestra mente para comprender. Y por eso yo oro en el nombre de Jesús, en verdad, que en este momento las mentes comiencen a tomar todo lo que Dios quiere que se enteren. Segundo libro de Reyes, capítulo 6, verso del 1 al 3. Un día los profetas dijeron a Eliseo: mira, el lugar donde vivimos contigo es demasiado estrecho para nosotros. El lugar donde estamos viviendo es demasiado estrecho para nosotros. Nota esto. Permítenos ir al río Jordán y tomar cada uno de nosotros un tronco para construir allí un lugar donde vivir. Vayan pues, respondió Eliseo. Por favor, acompáñanos, dijo uno de ellos. Muy bien, los acompañaré, contestó él. Date cuenta que la mentalidad de ellos está determinando cómo vivirán en el futuro. La mentalidad de ellos está determinando cómo van a vivir en el futuro. Nuestra mentalidad determina cómo nosotros vivimos. Hoy tú estás viviendo en esta tierra de acuerdo a tu mentalidad y no de acuerdo a cómo tú consideras que Dios quiere que estés. Qué interesante. Ellos encontraron un lugar, estaban en un lugar estrecho. Ahorita voy a ser más profundo en ello. Pero inmediatamente determinaron que no querían seguir viviendo así. Y esto va desde el hecho de lo familiar, económico y espiritual. Ellos consideraron que ya no querían seguir viviendo de esa manera. Y determinaron que hubiera un cambio en sus vidas. Nuestra mentalidad determina cómo nosotros vivimos. Nuestra mentalidad, tu mentalidad determina cómo enfrentas los problemas. Tu mentalidad determina cómo enfrentas la vida, pero también cómo enfrentas el éxito. Tu mentalidad. Porque no solamente la mentalidad tiene que ver con el fracaso, tiene que ver también con el éxito. ¿Cómo lo enfrentas? ¿Cómo enfrentas las circunstancias de la vida? ¿Cómo reaccionas ante la vida? Tiene que ver con cuestiones de tu mentalidad. Ellos determinaron y dijeron: no podemos seguir viviendo en esta estrechez. El lugar donde nosotros estamos viviendo es demasiado estrecho. No podemos seguir viviendo así. Los profetas tenían un lugar donde vivir. Y en ese lugar donde tenían sus casas, lo que poseían, uno de ellos se dio cuenta que era demasiado pequeño, que era demasiado limitado, que era demasiado estrecho, que era demasiado angosto y que ya no podían seguir viviendo de esa manera. Alguien se dio cuenta, alguien despertó y dijo: ya no podemos seguir viviendo así. Fue y le dijo a Eliseo: Eliseo, te agradezco profundamente todo el tiempo que nos has permitido vivir en este lugar y que has estado con nosotros. Te agradecemos por el lugar, pero la verdad es que ya no podemos seguir viviendo así. Ya no podemos seguir viviendo así. El lugar es demasiado estrecho.
Ya no se puede vivir de esa manera. Algo de lo cual tenemos que dar gracias en este texto bíblico es que este encargado de los profetas, o el que se levantó y fue a hablar con Eliseo, Eliseo no era una persona del grupo de las mentes pequeñas, de las mentes estrechas. No era una persona que consideraba que el crecimiento, la expansión, la extensión, la multiplicación tiene que ver con orgullo y con pecado. Porque qué difícil hubiera sido llegar a alguien con el deseo de avanzar, de crecer, y toparse con una persona religiosa que considera que el crecer, que el avanzar es una cuestión de pecado o de orgullo. Este encargado de los profetas va y habla y le dice: ya no podemos seguir viviendo de esta manera. Es demasiado pequeño, es demasiado estrecho. Hay mucha gente que se molesta, familia. Mucha gente que se molesta al escuchar temas que tienen que ver con crecer, con avanzar, con expandirse, con multiplicarse. Se enojan, se apartan, comienzan a decir muchas cosas, porque ¿sabes qué? Todo crecimiento, todo avance, toda expansión, toda multiplicación tiene que ver con salir de la comodidad, del conformismo. A la gente no le gusta, y por lo tanto siempre va a ser más fácil echarle la culpa a Dios de la situación en la cual yo me encuentro viviendo. Vivo mal y entonces Dios es el culpable porque así Dios lo quiere. No, no hay que suavizar, como lo he dicho, nuestra negligencia. He determinado vivir de esta manera, me he acostumbrado a vivir de esta manera y no puedo hacer o ser tan inconsciente de decir: es que Dios es el que quiere que yo viva así. En uno de los videos por ahí me mostraban los chicos que subí hace poco, de esos reels que son de pocos segundos. Mucha gente se esponjó, se enojó, porque hablé de que las personas tienen un potencial que Dios ha puesto en sus vidas. Imagínense. Molestos porque alguien les dice: hey, hay un potencial en tu vida y si estás viviendo como vives es tu responsabilidad. No, pues se molesta a la gente le incomoda. Pero en este caso de lo que estamos hablando, los que estaban incómodos eran aquellas personas que estaban en estrechez. Probablemente sea tu vida, probablemente tú sientas y digas: yo ya me cansé de vivir como estoy viviendo. O sea, estoy cansado de vivir así. Estoy agotado de vivir de la misma manera. Llevaban un tiempo, no sé cuánto, pero ya llevaban un tiempo viviendo en esa condición. Repite conmigo: condición. Más fuerte: condición. Vivían en una condición estrecha. Pero ¿sabes qué? Pero su mente ya había salido de ahí. Cuando ellos fueron a hablar, cuando esta persona fue a hablar con Eliseo, la mente ya había salido de ese lugar. El cuerpo permanecía, pero la mente ya estaba en otro lado. Y cuando la mente sale primero, el cuerpo es cuestión de tiempo. Cuando tu mentalidad primero comienza a salir de lo pequeño, de lo estrecho, de lo poco, de lo limitado, de todas estas cosas que tienen que ver con escasez, mi mente sale, el siguiente paso es que mi cuerpo salga de ese lugar. Lo primero que tiene que salir del lugar donde nosotros estamos viviendo es nuestra mentalidad, es nuestra mente. Si sale mi mente,
sale mi cuerpo. Es por eso que tú ves a un pueblo, al pueblo de Israel, salir físicamente en su cuerpo de Egipto, pero su mentalidad seguía allá. Aunque estuvieran en la mejor tierra, no iban a hacer nada en su vida porque su mentalidad era una mentalidad de esclavitud. Ellos eran libres y seguían pensando en lo que comían en Egipto. Si estuviéramos en Egipto, por lo menos se la pasaban todo el día haciendo ladrillos. Para lo único que les alcanzaba es para un poco de comida. Y podría alguien decir con una mentalidad, pero eran felices. No, no se puede ser feliz así. Ellos estaban extrañando la esclavitud porque su mentalidad no había sido libre. Esto quiere decir que yo puedo estar físicamente escuchando un tema como el día de hoy, pero con una mentalidad cautiva. Puedo estar escuchando de libertad y mi cuerpo físicamente no está bajo barreras. No estoy en una cárcel físicamente, pero sí mentalmente. El pueblo de Israel salió de la esclavitud, de la cautividad en Babilonia, pero su mentalidad seguía en Babilonia. Qué tremendo, porque el campo más complicado, más difícil, el campo más complejo y más difícil para poder conquistar es el campo de la mente. ¿Qué pasa cuando yo te hablo acerca de crecimiento? ¿Qué pasa cuando yo te hablo acerca de expansión? ¿Qué pasa cuando yo te hablo acerca de que no te limites con lo que hasta ahora hay en tu vida? Familiarmente, en la relación de esposos, en la relación con los hijos, en la relación familiar, en el trabajo, con el trabajo que tú tienes, con la búsqueda de Dios. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? Entonces, yo me imagino a esta persona que despertó y dijo, yo creo que ya lo venía pensando, y dijo, ya no podemos seguir viviendo de esta manera. Regresando al libro de Reyes, ya no se puede seguir viviendo de esta manera. Entonces se levantó, fue y juntó a los demás hombres que había ahí y les dijo, ¿no están hartos de vivir así? ¿No están cansados de vivir siempre de la misma manera? ¿No estás hastiado de siempre vivir así? Siempre lo mismo y lo mismo y lo mismo. ¿No se han cansado? Entonces todos los que estaban ahí dijeron, sí. O sea, sí, ya estoy cansado, ya estoy agotado, ya no quiero seguir viviendo así. Y uno por ahí preguntó, bueno, ¿y qué podemos hacer? ¿Qué es lo que podemos hacer? Entonces el encargado del grupo dijo, no podemos hacer nada sin la intervención de Eliseo. ¿Me están siguiendo? Díganme si sí. No podemos hacer nada sin la intervención de Eliseo. La figura de Eliseo representaba la presencia de Dios en esta tierra. Y es bien claro, no podemos hacer nada sin la intervención del Espíritu Santo en nuestras vidas. No va a haber mente. Voy a terminar en unos minutos, 15, 20 minutos más con esto, pero es importante. No se puede abrir una mentalidad
sin la intervención del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ellos dijeron, ¿qué tenemos que hacer primero? Lo primero que tienen que hacer es que vayamos a hablar con Eliseo, que él intervenga, porque Eliseo es la representación de Dios en esta tierra. Esto quiere decir que lo primero que se necesita hacer es que Dios tome el control completo y total de nuestra vida. ¿Alguien me está siguiendo? Ok. Entonces, fueron a hablar con Eliseo, que Eliseo representa la presencia de Dios. Y le dijeron, Eliseo, ya no podemos seguir viviendo de esta manera. Ya no podemos seguir viviendo en esta estrechez. Permítenos ir a un lugar más grande, cortar algunos árboles y construir nuestras casas. Y Eliseo dijo, adelante, vayan, crezcan, expándanse. ¿Por qué dijo esto Eliseo? Por una sencilla razón. Dios siempre ha querido que crezcas, que te extiendas, que avances, que te multipliques. Jamás Dios ha considerado lo contrario para tu vida. ¿Alguien me está siguiendo con lo que estoy diciendo? Cualquiera pensaría que por pensar en extender, en crecer, Dios vendría con un mensaje de no. Eso es soberbia y orgullo. Eso es altivez de corazón. Mentiras. En la Biblia siempre vamos a encontrar a un Dios que está empujando al pueblo para que avance y para que crezca. Que el pueblo escoge un camino diferente. Que el pueblo se sumerge en el pecado y no va para ningún lado. Esa es otra cosa. Esa es otra historia que contar. Pero la historia que te platico ahorita y que es totalmente bíblica, es una historia de crecimiento, es una historia de avance, es una historia de multiplicación, es una historia de no te conformes con lo que hasta ahorita has tenido de parte de Dios. Sigue avanzando, fíjate muy bien en la meta que tienes delante. ¿Vamos bien? Ok, entonces te pregunto, ¿qué hubiera pasado si ellos no van con Eliseo? ¿Qué hubiera pasado si ellos no van con Eliseo? No hubiera pasado nada, nada. Y hubieran vivido más años y más años en la misma condición. Y no solamente en la misma condición, sino echándole la culpa a Dios. Echándole la culpa a Dios de cómo estoy viviendo. No. Ellos decidieron ir y acercarse como tú y yo decidimos ir y acercarnos con Dios y decirle, Dios, ya no podemos seguir viviendo de la misma manera. En la situación en la cual tú te encuentras, pero ya no puedes seguir viviendo en la misma condición. Ya no. Si yo no puedo seguir viviendo así. Y entonces vas a escuchar a Dios decirte, adelante, ve, hazlo, crece, multiplícate, avanza. ¿Alguien está contento con lo que está escuchando hoy de parte de Dios? Te digo que luchar con la mentalidad de la gente, para mí, en el tiempo en el cual llevo, y que ustedes conocen, lo que el Señor, hacia dónde me permite dirigirme, y que es Él el que lo hace. Para mí es mucho más fácil decirle a una persona que no camine, que se levante y que comience a caminar, que ver a una persona que cambia su mentalidad. Es mucho más fácil ver milagros
físicos que ver que una persona dice, es cierto, yo ya no puedo seguir viviendo como estoy viviendo. Y que te puedas analizar y verte y decir, ¿cómo vivo? Porque tienes la parte de la religión que te dice que si piensas en grande, estás actuando en pecado. Pero tienes la parte de Dios donde ves que siempre, e incluso el mismo Jesús, empujó a sus discípulos para que siempre fueran mejores. Para que siempre fueran mejores. Ayer yo le compartí a los jóvenes y les decía, si ustedes están pensando en ser cualquier tipo de persona, están perdiendo su tiempo. Pero si están pensando, ya que son hijos, ¿por qué no piensan en ser el mejor hijo? Y para los que son padres, ¿por qué no pensar en ser los mejores padres? Y para los que tienen un negocio, son empresarios, son ingenieros, licenciados, ¿por qué no piensas en ser el mejor? Porque la mentalidad me dice que no tengo que pensar en eso. Si alguno quiere ser el más grande, dice Jesús, comienza siendo el servidor de todos. ¿En qué momento dijo, no pienses en ser el más grande? Jesús no pensó y no se encaminó su vida en tratar de ser el más grande, pero terminó siendo el más grande porque fue el servidor de todos. Y si algo nos deja como ejemplo es, comienza de donde tú estás, comienza sirviendo con todo tu corazón. Y vas a ver cómo el Señor va a ir levantando tu vida. Jesús es el claro ejemplo de todo esto. Versículo 3, mira lo que va. Versículo 3. Por favor, acompáñanos, dijo uno de ellos. Muy bien, los acompañaré, contestó él. Es que ¿sabes qué? Si tú no vas con nosotros, aunque crezcamos, avancemos, nos multipliquemos, hay una extensión en nuestra vida, no tiene sentido. Porque si no va Dios en todo esto, si no está Dios en nuestro crecimiento, si no está Dios en nuestro avance, si no está Dios en medio de todo este asunto, ¿qué caso tendría crecer y avanzar? Todo lo que hacemos, tratemos de hacerlo siempre por Él y para Él. Señor, Eliseo, si tú no vas, pues entonces mejor sigamos viviendo así. Y dice Eliseo, no se preocupen, yo voy con ustedes. Yo no me detengo, yo voy con ustedes. Eso es lo mismo que Dios nos dice a cada uno de nosotros. Si nosotros estamos preocupados porque a lo mejor el crecimiento tiene que ver con dejar fuera a Dios, para nada. El crecimiento tiene que ver con Dios. El avance tiene que ver con Dios. Así como tiene que ver tu economía también con Dios, como tu familia tiene que ver con Dios, porque todo tiene que ver con Dios. Él es el creador de todo lo que hay, de todo lo que existe, de tu familia, de tus padres, de tu negocio, de lo que tú tienes. Dios es el creador de todo. Entonces, si yo estoy pensando en crecer, porque ya no me siento bien en este lugar estrecho, si yo estoy pensando en ampliar mi casa, si yo estoy pensando en algo, Dios tiene que estar ahí. Dios es el primer invitado en todo esto. Si tú vas con nosotros, pues entonces le damos, Señor. Le damos, Eliseo. Y Eliseo dice, vámonos. Yo me voy con ustedes. Muy bien, los acompañaré. ¿Tú crees que Dios te va a acompañar en tu siguiente proyecto? ¿Tú crees que Dios te acompaña en ese proyecto familiar que tú tienes? Todo va a comenzar, todo con tu mentalidad. Y la mentalidad me dice que yo no puedo seguir comportándome de la misma manera. Tengo que comenzar a hacer un cambio y ahorita te voy a enseñar de eso, porque la pregunta sería, ¿cómo comienzo? ¿Cómo empiezo? ¿Cómo puedo ser diferente?
¿Cómo? Quizá la respuesta más rápida tenga que ver con el hecho de, bueno, hay que renovar la mente. Y la manera de renovar la mente es por medio de la palabra de Dios. Pero quiero mostrártelo de la A a la Z, para que puedas verlo con manzanas y con palitos, cómo funciona todo esto. Lucas capítulo 4, verso 18. Lucas 4, 18. ¿Hay alguien en casa? Lucas 4, 18. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para ir y dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad. ¿A quiénes? A los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. La cautividad a la cual se refiere no solamente es la de una persona que físicamente está presa. También se refiere a aquellas personas que son cautivas en su mente, que están completamente presas en su mentalidad. A este tipo de personas es el que se refiere, porque tú puedes ver a personas que son cautivas en su mente con las frases más comunes. Es que no se va a poder, son negativos, pesimistas. Todo es no se puede. Es más, probablemente ni siquiera te contestan cuando tú les hablas respecto a algún tema. Estás hablándoles y no te contestan. Tú puedes ver una mente cautiva, una mente que no tiene límites. Es aquella persona que está pensando que Dios puede hacer algo grande y maravilloso para su vida. Y ahora sí, ahí te va la respuesta de todo esto. Había dos hombres que iban caminando hacia Emaús. Los dos iban caminando y se encontraban tristes, desanimados, afligidos, con desesperanza en el corazón. Iban platicando de cómo un profeta llamado Jesús, y que había hecho muchos milagros, había sido crucificado. Cuando ellos iban caminando, tristes, con el rostro hacia abajo, en medio de ellos se infiltra Jesús. Jesús ha resucitado y va en medio de ellos. Entonces ellos van platicando y Jesús les pregunta. Ellos no habían reconocido a Jesús. No habían reconocido a Jesús. Y Jesús les pregunta, ¿de qué vienen hablando? Y ellos le dicen, ¿acaso no te has enterado? Probablemente eres el único. Jesús, aquel profeta, maestro, aquella persona que hizo muchos milagros. Creíamos que iba a resucitar, había dicho que iba a resucitar, pero ha sido crucificado y ya este es el tercer día. Y aquí viene una revelación increíble, poderosa, extraordinaria, porque ellos estaban tristes, afligidos, con desesperanza en su vida. Entonces Jesús les dice, Lucas capítulo 24, verso 31. Aquí vas a ver lo que sucedió después de que Jesús les dice, ¿qué tan son lentos para entender lo que dicen las Escrituras? Y Jesús comienza a enseñarles todo lo que decían las Escrituras respecto a Él. Y en ese momento, verso 31, de pronto se les abrieron los ojos. ¿Se les abrieron qué? Y lo reconocieron. Y en ese instante Jesús desapareció. Jesús comenzó a enseñarles. Y en ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron. ¿Me están siguiendo? Importante lo que sigue. Muy bien. Versículo 32. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro
corazón mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Se les abrieron las escrituras. ¿Me estás siguiendo? ¿Sí? Ahora, versículo 45. Entonces, ¿les abrió qué? Fuerte, ¿les abrió qué? La mente, para que comprendieran las escrituras. El tema, desde que comencé, estoy hablando de la mente, de la mentalidad. Pero nota esto. Primero se les abrieron los ojos para poder reconocerlo. Esto es como cuando aceptas a Cristo. Se les abrieron los ojos para poder reconocerlo, pero después se les abrieron las escrituras. No sé si te ha pasado, ¿cuántos de ustedes les ha pasado que han leído un verso bíblico por 1000 veces? Pero en un momento vuelven a ver el mismo verso y es como si tuvieran una revelación que jamás en la vida hubieran tenido. Y dicen, wow, esto dice, lo había visto 1000 veces y nunca. Ahí hubo una revelación de las escrituras. Tuviste una revelación de la palabra. Pero todo marcha de esta manera. Teniendo una revelación de la palabra, se va a abrir mi mentalidad. Voy a darme cuenta que jamás Dios ha pensado que yo me quede así de pequeño. Tiene que haber una revelación, tiene que abrirse la mente. ¿Cómo se abre la mente? Número 1, abriendo los ojos, reconociendo a Jesús. ¿Cuántos reconocen a Jesús como Señor y Salvador? ¿Seguros? Pocos. Si se dan cuenta, chequen. Levanten su mano, ¿cuántos reconocen a Jesús como Señor y Salvador? ¿Ya se dieron cuenta que hay muchos que no? A los que no, y no levantaron su mano, ¿no les gustaría recibir a Jesucristo como su Señor y su Salvador? Y que se les puedan abrir los ojos y reconocer que hay algo grande y maravilloso que Dios tiene para ustedes. Que la vida en la cual están viviendo no es la que quiere Dios. Y que solamente necesitan reconocerlo en su vida. Solamente necesitan reconocerlo, que Él es el Señor de su vida. Yo les hago la invitación simplemente como portavoz de lo que Dios quiere para ustedes. Todos aquellos que no levantaron su mano, hoy tendrán la oportunidad de aceptar a Cristo en su vida. Y los que ya levantaron su mano, ¿cuál es el siguiente paso? Porque levantaron su mano diciendo, Cristo vive en mí. Es decir, mis ojos se han abierto. ¿Cuál es el siguiente paso? Que se te abran las escrituras. Que se te abran las escrituras. Se les abrieron los ojos y reconocieron a Cristo. Punto número 1. Punto número 2. Se les abrieron las escrituras. Y cuando se les abrieron las escrituras, ardía el corazón, porque había una revelación de la palabra. Había una revelación de la palabra y el corazón ardía. Tú te puedes dar cuenta quién sí y quién no tiene una revelación de Cristo. Por la vida, por la manera en la cual se mueve, se comporta. Se les abrieron las escrituras, pero lo más interesante es que una vez abiertas las escrituras, ¡pum! Se les abrió, no se les cerró, se les abrió la mente. La única manera de tener una mente abierta es por medio de la revelación de las escrituras. Y la revelación de las escrituras llega con el reconocimiento de quién es Jesucristo en nuestras vidas. Si tú hoy ya has reconocido a Jesús,
que Él es el todo de tu vida, vamos por el punto número 2. Pero si no lo has hecho, como la gente que no levanta su mano, creo que es un momento importante para que Cristo sea el Rey y Señor de tu corazón. Quiero ir acabando. Quiero acabar con ciertas cuestiones aquí que son interesantes. Porque hay personas, solamente como datos extra, hay personas que tienen a Cristo en su vida, pero por años han vivido esclavos en su mente. ¿Cómo es eso? Tengo a Cristo, pero tengo una mente esclavizada a algo. ¿Cómo puede ser posible? Es posible. Porque cuando tú aceptaste a Jesucristo, te voy a resumir parte de lo que sucede. Cuando tú aceptas a Cristo, lo haces por medio de la fe. Y lo que es justificado en tu vida es tu espíritu, pero no tu alma. Y en el alma se encuentra la mente. Por lo tanto, la mente necesita ser renovada por medio de la revelación de las Escrituras. Entonces, si yo no tengo una revelación de las Escrituras, no busco a Dios, es decir, que llegue a donde está la Biblia, la abra y le diga: Dios, Espíritu Santo, revélame tu palabra. Si eso no pasa, probablemente seas un hijo de Dios porque lo recibiste por fe, pero que esté viviendo sometido en su mente a una vida que no es la que Dios quiere para ti. Y entonces me equivoco. ¿Por qué? Porque pienso que una enseñanza de Dios tiene que estar totalmente relacionada con que siempre me digan, todos los domingos y miércoles me digan que me arrepienta. Que me arrepiente y que me hagan sentir culpable. Y si yo no salgo culpable de la congregación, del lugar donde me estoy reuniendo, no fue una prédica de Dios. Esto vuelve a ser ignorancia y falacia religiosa. Porque Jesucristo te perdonó por tus pecados una vez que tú dejaste que Él entrara en tu corazón y te arrepentiste, y te perdonó por tus pecados pasados, presentes y futuros. Si todo el tiempo te hablan solo de arrepentimiento y hacerte sentir culpable, y tú dices: es que si no predican de eso, eso no proviene de Dios, estás completamente equivocado y vives en ignorancia bíblica. Y a mucha gente no le va a gustar, y los que escuchen esto no les va a gustar. Así como cuando hablo del potencial, así como hablo de que crezcas, que avances, no les va a gustar, porque son ignorantes a la Escritura. Pero tú no eres así. Tú eres una persona que el día de hoy, si no tienes a Cristo, lo vas a recibir en tu vida. Si ya tienes a Cristo, vas a pedirle al Espíritu Santo que te dé una revelación de las Escrituras. Y una vez que tengas la revelación de las Escrituras, vas a ver cómo Dios va a abrir tu mentalidad para que avances, para que crezcas, para que te extiendas, para que te multipliques. Acabo Lucas capítulo 18, verso 20 al 24. El hijo, después de haber hecho todo lo que hizo, regresó a la casa de su padre. ¿Cómo fue que regresó? Porque hubo un reajuste en su mentalidad. Hubo un reajuste, un cambio ahí. Se arrepintió evidentemente y entonces regresó a la casa de su padre, y su padre lo vio de lejos llegar. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó, lo besó. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes: rápido, tráiganle la mejor túnica.
que haya en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo, sandalias para sus pies. Maten el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete, porque ese hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. Dios siempre ha pensado en darte lo mejor. Siempre ha pensado en darte lo mejor. ¿Alguien lo está creyendo en verdad? Les dije que era lo más difícil, predicar de esto. Dios siempre ha pensado en darte lo mejor. Pero si yo no vivo en ello, es porque yo me he alejado del Padre, de la revelación del Padre, y he estado sometido al pecado. Si yo estoy ahí como el hijo pródigo, alejado del Padre, ese alejamiento evidentemente también me aleja de todas las bendiciones que Dios tiene para mi vida, de todas las bendiciones que el Padre tiene para mí. ¿Qué tengo que hacer? Reajustar mi mentalidad. Reajusto y digo, tengo un Padre que todo lo puede. Tengo un Padre que es maravilloso. Tengo un Padre que está aquí conmigo. Tengo un Padre que siempre ha cuidado de mí. ¿Por qué tendría que vivir alejado de mi Padre? Piénsalo. ¿Por qué tendría que irme por otro camino y sumergirme en el pecado cuando con mi Padre lo tengo todo? Tú tienes todo con tu Padre, pero también tu mentalidad te puede llevar a seguir viviendo la misma vida de miseria de años pasados. El hijo pródigo se sumergió, vivió, experimentó la miseria, habiendo malgastado todo. Pero un día recapacitó y dijo, tengo que volver. Recapacitó, pensó, tengo que volver a la casa de mi Padre, y aunque me haga como un jornalero, yo tengo que estar allá. No podemos seguir pensando, perdón, pero como el hijo pródigo. No podemos seguir teniendo mentalidad de pordioseros. No podemos seguir teniendo mentalidad de estrechez. No podemos seguir pensando como regularmente pensamos. Familia, les hablo con el corazón. Si no cambiamos nuestra manera de pensar, si no cambiamos incluso nuestra manera de cómo comportarnos en una reunión, adquiriendo el conocimiento y diciendo, estoy aquí porque quiero aprender, no va a pasar nada en nuestras vidas. Probablemente me lleve años seguir predicando de lo mismo y nada va a cambiar. Pero a lo mejor hay una vida, 2, 5, 10, 15 vidas que dicen, yo ya estoy harto de vivir como estoy viviendo. Yo ya no quiero nada de eso. ¿Cómo empiezo? Número 1, reconociendo a Jesús como el Señor de tu vida. Muchas cosas sucedieron en tu vida, muchas cosas han pasado, muchas cosas se han movido, pero llegó el tiempo. Este es el tiempo para algunos de ustedes para reconocer a Cristo, que sus ojos se abran hacia Él. Aquellas personas que nunca antes han confesado a Jesucristo como Señor y Salvador. Aquellas personas que nunca antes le han dicho, Jesucristo, entra en mi vida, gobierna mi vida y perdóname por todos mis pecados. Hoy es tu día y es tu oportunidad. Muchas personas de este lado hace un momento decían, yo no tengo a Cristo, pero hoy es su oportunidad. Así que aquella persona que no tiene a Cristo, no ha recibido a Jesucristo, ahí en tu lugar, ponte la mano en tu pecho, por favor, porque vas a hacer una oración. Entonces pónganse su mano en su pecho y van a hacer una oración, y la van a hacer con todo el corazón. Van a decirle hoy, ahorita y en estos momentos, con todo el corazón, porque con la boca se confiesa, pero con el corazón se cree. Van a decirle, Señor Jesucristo, entra en mi vida, entra en mi corazón. Yo quiero reconocerte en esta tarde como el Señor de mi vida, como el Padre de mi vida.
Y quiero pedirte perdón por todos mis pecados. Porque he fallado delante de ti, Señor, y hoy te reconozco y me arrepiento y renuncio al pecado y pido la libertad en mi vida. Gobierna todo mi ser, gobierna mi vida en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración con todo tu corazón, tus ojos tienen que abrirse para reconocer ahora que Jesucristo es el Señor, amo, dueño de todo en tu vida. Y ahora sí todos los que estamos aquí, ¿qué estamos buscando? Que nuestra mente se abra. Por todos los años que yo he vivido de esta manera, soportando las mismas cosas, ok, pero eso no va a suceder hasta que no haya una revelación de las Escrituras. ¿Qué vas a pedir? Vas a pedirle al Espíritu Santo que traiga revelación de su palabra a partir de estos momentos, y cada vez de que tú abras las Escrituras puedas ver cómo hay revelación y revelación y revelación de lo que Dios quiere hacer en ti. Cierra tus ojos y con todo tu corazón le vas a pedir a Dios en estos momentos, al Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo va a hacer. Estoy seguro de ello. Pero hazlo con fe, ¿eh? Hazlo con fe. Repite conmigo esta oración y dile: Padre, te pido con todo mi corazón, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, que sea abierta la Escritura delante de mí para que pueda comprobar cuán grande, cuán alto, cuán ancho y cuán profundo es tu amor. En el nombre de Jesús, la revelación tuya esté en mi corazón y sean abiertos mis ojos para ver tu grandeza. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, porque a partir de estos momentos, Señor, comienzo a vivir como tú quieres que yo viva. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Le damos un aplauso al Señor, por favor.